Pues estar en la fuga de hoy, la verdad que sí, más que físico, mentalmente, tío. He visto que, hostia, que puedo estar durante 4 horas, sacar al viento, tirando. Puedo ser un corredor de tirar o de que me dé el viento. Y bueno, las piernas han respondido bien y he preferido estar en la fuga para que rodasen más las piernas, que no estar en el pelotón, el rebañito, que llegue el castillo, me coloque mal y hacer el 80. Los chavales se crecen mucho cuando están muchos kilómetros en fuga y ven que pueden desarrollar esos muchos kilómetros y que tienen opción de pelear, como he dicho antes, una etapa, aunque sea en una fuga de esas que en principio es una fuga que se ha dejado hacer, pero luego ya el poder llegar a meta y el poder pelear dicha carrera, pues a los chavales les da un subidón terrible, ¿no? Eso es un factor importante en las escapadas, ¿no? El juego táctico, pero otro también es el de formación, ¿eh? El ciclista que no le da el aire en la cara, pues bueno, tienes más difícil ver si vale o no vale, ¿no? Al final en un pelotón te puedes esconder, pero en cabeza no, ¿no? Y al final yo creo que es algo obligatorio en la formación de un ciclista, ¿no? Una escapada sí que te puede hacer mejor ciclista, porque al final son kilómetros que tú estás por delante del pelotón tirando, dando relevos, y igual atrás pues los que tiran son 5 nada más. El resto van atrás y si tú fueses atrás no estarías pegándote ese calentón y al final las piernas tienen memoria y ese día te sirve como, al final estás corriendo y no piensas en ello, pero te sirve como un entrenamiento muy bueno. Al final vas ganando fondo, aguante y yo creo que siempre suma, estar escapado siempre suma. Te haces ciclista, te comes el viento y aprendes más, coges experiencia y ya te haces como más ciclista, por así decirlo. Sacrificarte por el equipo también porque para la imagen que necesita en la televisión y así. Las escapadas, pues yo creo que muchas van en relación a la publicidad. También es verdad que una vez que estás metido en la escapada, pues luego pueden pasar otras cosas, ¿no? Que aprovechas dicha escapada y si las cosas salen bien, incluso puedes llegar a meta y puedes hacer lo que teóricamente es muy difícil para los equipos pequeños, que es intentar ganar la etapa. A nosotros no nos gusta una escapada bidón que no tenga ningún sentido, ¿no? O sea, no solo es el sentido de esa etapa, hay ciclistas en determinados momentos de su vida que necesitan una escapada para verse adelante, para coger confianza, para demostrarte que pueden pasar X puertos. En las fugas hay que trabajar mucho. Lo primero, para cogerla, es un momento difícil, ¿no? Se arranca muchas veces y por fin a la 15 o a la 20 o a la 10. Muchas veces cuesta muchos kilómetros conseguir la fuga. Entonces, pues hace falta mucha experiencia, no es fácil coger la fuga aunque estés fuerte. Hay que tener la habilidad de ver cuál es la buena, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una forma importante de hacerse ciclista y de tener una visión de carrera importante. Tienes que también coger el hábito de saber estar ahí en los primeros momentos, de seleccionar bien los ataques, porque al final no puedes estar a todas y saber saltar en los momentos oportunos para cogerla. Hay veces que, mira, pues que la de Roger, por ejemplo, en el Picón Blanco, pues fue una que casi llega a meta, entonces si te da incluso la posibilidad de ganar una etapa, pues son escapadas que te suman el doble. En un tú a tú con los mejores pues es muy complicado, entonces pues es una forma interesante de dar visibilidad al equipo y a ti también personalmente sentirte realizado, ¿sabes? Yo les suelo decir, ¿no? Cuando salimos en la etapa, que mañana lo repetiré, al final el pelotón es un rebaño de ovejas, ¿no? Y bueno, si hay un buen pastor que lo sabe dirigir, y al final el que no pase eso, un culpable puede ser un responsable puede ser las escapadas, ¿no? Y no escapadas que el pelotón las da por hechas, esta me conviene y esta no me conviene. Si tienes un equipo suficientemente fuerte, puedes romper eso, ¿no? Y decidir, bueno, a mí me gusta ir por otro camino, ¿no? Eso lo hemos conseguido hacer en Sub-23, espero que lo consigamos también en el profesionalismo. No es fácil, pero tenemos un equipo capaz de ello.